Buenas tardes, el día de hoy hablaremos sobre el Parkinson en pocas palabras. Mis compañeras son Daniela Torres, Laura Castaño y yo como presentadora, Nicola Ponte. Bienvenidos, hoy vamos a aprender un poco sobre la enfermedad del Parkinson. Comenzaremos hablando sobre lo que es. El Parkinson es un trastorno del sistema nervioso central que afecta al movimiento. Este no tiene cura, pero se puede tratar. La enfermedad del Parkinson consiste en un desorden crónico y degenerativo de una de las partes del cerebro. Está controlada el movimiento, el sistema motor y se manifiesta con una pérdida progresiva para coordinar los movimientos, entre otros síntomas. Puede durar poco tiempo, como un año o hasta toda la vida. En duración, más o menos dura de 5 a 8 años. Ahora mi compañera Daniela Torres hablará en qué afecta al paciente. Los síntomas relacionados con el Parkinson pueden estar dentro de los siguientes. El primer síntoma son niveles bajos de dopamina. Cuando hay una deficiencia de dopamina en el cerebro, los movimientos suelen ralentizarse y parecer descoordinados. También un alto consumo de drogas puede llegar a reducir los niveles de dopamina. Ahora vamos a hablar sobre los síntomas motores, los cuales son movimientos involuntarios, temblor y rigidez, sobre todo en las piernas y manos. Movimientos lentos, problemas para caminar y para mantener el equilibrio. También afecta la expresión facial, haciéndola limitada. Ahora vamos a hablar sobre los síntomas no motores. Estos son como pérdida del sentido, pérdida del olfato, problemas para dormir, estreñimiento y depresión. Algunos síntomas no motores pueden ser efectos secundarios del medicamento que se les suministra a los pacientes. Los síntomas secundarios pueden estar dentro de los siguientes, como somnolencia durante el día, alucinaciones o ver cosas que en realidad no existen. El descenso de la presión arterial y psicosis o pérdida temporal del contacto con la realidad. Ahora mi compañera Nicole va a hablar sobre las causas. La primera es el factor genético, es por ejemplo, cuando un padre o un abuelo tienen o tuvieron Parkinson, es probable que se le transmita esta enfermedad a su hijo. La segunda es exposición a la pesticidad. Aquí es un ejemplo, digamos, los campesinos que ocupan pesticidas para alejar a las plagas se alejan, son como que más probables de que tengan esta enfermedad. La tercera es contusión en la cabeza. Por ejemplo, cuando tienen un accidente y se lesionan o se golpean la cabeza, la contusión puede generar una enfermedad de Parkinson. La tercera es altos consumos de lácteos y de leche. Por ejemplo, cuando una persona toma leche en exceso, tiene más probabilidad de tener Parkinson a comparación de más personas que lo hacen frecuentemente, lo que siempre hacen todos los días. Ahora sigue mi compañera Laura hablando sobre el proceso del Parkinson. ¿Te has preguntado cómo es el proceso para llegar a esta enfermedad? Pues es así. Las neuronas que producen la dopamina se encuentran en una zona llamada sustancia negra. Se localiza en la parte del cerebro conocida como mesencéfalo. En esta región se considera parte del tronco cerebral y se relaciona con el movimiento, la alerta, la conciencia, la visión y la audición. En el cerebro encontramos la sustancia negra a ambos hemisferios. Las células nerviosas en la sustancia negra envían fibras a los tejidos que se localizan en ambos lados. Allí las células liberan neurotransmisores que son esenciales para controlar el movimiento y la coordinación. La mayoría de las funciones en que está implicada la sustancia negra tienen que ver en parte
con la dopamina. Una de sus funciones es producir dopamina. También es transmitirla a través de las neuronas. Pero en este caso, debido a razones desconocidas, esta sustancia negra está deteriorada. Como dato curioso, la primera etapa del Parkinson afecta solo a un lado del cuerpo. La otra parte del proceso del Parkinson tiene que ver cuando las neuronas llevan la dopamina hasta las zonas del cerebro que controlan el movimiento y el equilibrio. Es decir, que cuando la sustancia negra se deteriora, las neuronas se van deteriorando con el tiempo, lo que hace que la dopamina no se produzca, y la poca que se produce no llega porque las neuronas se mueren. Esto hace que la dopamina no llegue a los músculos. Ya que la sustancia negra se deteriora, la mayoría de las neuronas encargadas de llevar la dopamina al órgano blanco mueren en el camino, haciendo que no llegue suficiente dopamina. Como dato curioso, la etapa 2 del Parkinson es afectación bilateral en ambos lados del cuerpo, sin alteración del equilibrio. Las neuronas transmiten la dopamina a través de las sinapsis. La acetacolina es una hormona que hace que funcione normalmente el equilibrio y el movimiento, pero si hay más acetilcolina debido a la falta de dopamina, no funciona normalmente el movimiento y el equilibrio, haciendo que se genere un exceso de actividad que produce el Parkinson en tu cuerpo. Como dato curioso, como dijo mi compañera Daniela, la etapa 3 es como una afectación bilateral, la 4 es como una afectación en el equilibrio. Después de saber todo esto, ¿cómo se podría solucionar? ¿Acaso existe una cura? No existe una cura, pero sí existe un tratamiento. Este tratamiento busca reducir el deterioro muscular mediante las fisioterapias y también frenar los síntomas motores cuando estos comienzan a afectar la calidad de vida del paciente. Todas estas medidas tienen como finalidad mantener la calidad de vida del paciente y prolongar la mayor cantidad de tiempo posible su funcionalidad. Lo ideal es que con el tratamiento se evite la intervención de una cirugía, pero esto no está 100% garantizado. Tras 2 a 5 años de tratamiento, un 80% de los pacientes desarrolla complicaciones motoras, fluctuaciones de respuesta y movimientos involuntarios que disminuyen su calidad de vida. Uno de los medicamentos que se suelen usar para la enfermedad del Parkinson son la levodopa. Esta ayuda al cerebro a generar dopamina, haciendo que el paciente se pueda mover normalmente. Esto es un precursor de la dopamina. El medicamento más eficaz contra la enfermedad del Parkinson es una sustancia química natural que ingresa al cerebro y se convierte en dopamina. El tratamiento levodopa mantiene el cerebro con dopamina y ayuda al paciente a que pueda moverse como normalmente lo hacía antes de tener la enfermedad. Es comprobado que esta enfermedad se desarrolla en los adultos mayores, o sea, es más probable que le dé a los mayores, ya que esta enfermedad es como más para ellos que a los jóvenes. ¿Qué probabilidad hay de que te dé Parkinson? ¿Tú haces esto? ¿Beber té verde o beber cafeína en exceso? Pues antes se creía que el café era beneficioso para el Parkinson, pero recientes estudios confirman que el café no es beneficioso. Por el contrario, estudios confirman que si bebes té verde, tienes menos posibilidad de tener Parkinson.
¿Alguna vez te has hecho la pregunta de si fumar ayuda o afecta al Parkinson? Esta es una de las preguntas más comunes por las personas que tienen la enfermedad del Parkinson. La verdad es que no afecta y tampoco está comprobado que ayude, pero un estudio de Archive of Neurology confirma que fumar podría estar relacionado con un menor riesgo de desarrollar el Parkinson. Los fumadores activos con un historial de fumador muy intenso son menos propensos a tener el Parkinson. De hecho, se cree que el número de cajas fumadas por día está relacionado con ser menos propenso. Como tal, no se conoce el porqué de esto. La mayoría de las personas con Parkinson tienen en promedio 60 años en adelante, pero si le das a una persona de edad como 40 años se le dice Parkinson juvenil. Muchas gracias por escuchar nuestra presentación. Parkinson en pocas palabras.